Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Este es el curso de Hermenéutica 2. Corresponde la clase número 5. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que este sea una experiencia más en el aprendizaje de la interpretación bíblica. Estamos en la clase número 5 y vamos a estudiar el método de estudio bíblico por tópicos. Se titula este método que vamos a estar estudiando. Compartiré en pantalla las diapositivas para poder ir ilustrando la temática. Método de estudio bíblico por tópicos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la definición? Este método consiste en seleccionar un tema y rastrearlo por todo el libro. Utilizo la palabra rastrear en el sentido de buscar de manera minuciosa todo aquel contenido, todas aquellas citas bíblicas que tienen que ver con ese tópico que usted ha seleccionado para hacer una investigación. Rastrear es seguir la pista para encontrar todo lo que Dios dice respecto a ese tema, a ese tópico que usted ha seleccionado. ¿Y qué va a usar para hacer eso? Utilice todas las referencias bíblicas posibles, haciendo uso también de las preguntas que sean necesarias. En este método, usted tendrá una gama de textos en toda la Biblia o en todo un capítulo de un libro y usted va a poder encontrar qué dice Dios acerca de ese tópico. Veamos entonces cuáles son algunas herramientas que usted necesita para desarrollar este trabajo, este método. Algunas herramientas son las siguientes. Tenga consigo una Biblia de estudio. ¿Para qué? Para buscar algunos comentarios de algunos que han hecho alguna interpretación de dicha cita bíblica, pues usted va a tener que estudiar cada cita bíblica y sacar así la interpretación de acuerdo al contexto. ¿Qué otra herramienta usted necesita? Necesita una concordancia exhaustiva. Una muy conocida es la concordancia Strong, donde usted puede encontrar muchas citas bíblicas de un tópico determinado. Y la herramienta número 3 es que puede tener una Biblia con una lista de tópicos, donde están las citas bíblicas que desarrollan o hablan o se refieren a un tópico determinado. Estas herramientas le proporcionan a usted la facilidad para encontrar citas bíblicas. Ahora, si no cuenta con una de ellas, en Internet o en muchas aplicaciones de Biblia, usted puede encontrar también estas herramientas y utilizarlas para su trabajo que estará desarrollando en este método de estudio bíblico de tópicos. Estas son herramientas que usted necesita. ¿Cuáles son algunas sugerencias que usted debe de tomar en cuenta a la hora de iniciar un método de tópicos de estudio bíblico? Bueno, tenemos tres sugerencias. La número 1 es que usted debe de ser sistemático. La número 2 debe de ser minucioso. Y número 3 sea preciso. Cuando decimos sistemático,
es que usted va a estudiar de manera lógica, ordenada y disciplinada. Usted va a tomar la lista de citas bíblicas y va a ir dándole una estructura de acuerdo al contenido que va encontrando. Así que debe de ser de manera lógica, ordenada y disciplinada el estudio de este método. En el número 2, otra sugerencia es que sea minucioso. Cuando hablamos de minucioso, es que busque todas las citas relacionadas al tópico. La concordancia Strong o cualquier otra concordancia le ayudará a encontrar todas aquellas citas que están relacionadas a un tópico que usted va a investigar. Muy importante, ¿verdad? Que usted sea minucioso en la elección de todas aquellas citas bíblicas que usted va a estar desarrollando. En la sugerencia número 3 es que sea preciso. Cuando decimos esa palabra nos referimos a extraer el significado exacto de cada versículo. Es decir, que usted va a hacer un estudio hermenéutico de cada cita bíblica en base al contexto inmediato y mediato para encontrar el verdadero significado del texto que usted está escogiendo en una lista que usted tiene. Así que sea preciso, extraiga el contenido, extraiga el significado, no que usted se imagina, sino el que el texto provee, habiendo hecho un estudio exegético de dicho texto. Estas son las sugerencias de este método. ¿Cuáles son los pasos que usted debe de tomar en cuenta a la hora de realizar este método? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en el paso número 1, usted debe de hacer una compilación o compile una lista de todos los términos que se relacionan con el tópico. ¿Qué significa esto? Haga una lista de todos los términos que se relacionan, tanto sinónimos como antónimos, es decir, palabras similares como también palabras diferentes o contrarias, antónimas. Haga una lista de todas esas frases en la cual usted puede luego buscar las citas bíblicas relacionadas a cada una de esas palabras. Por ejemplo, si usted está estudiando el tópico del sufrimiento, a lo mejor usted va a encontrar palabras sinónimas. Aflicción, dolor, tristeza, son palabras sinónimas. O usted puede encontrar también las palabras antónimas. Gozo, paz. Y así usted va a ir haciendo una colección de palabras en las cuales usted va a utilizar en el desarrollo de este método que estará aplicando. Así que el primer paso es haga una lista o compile una lista de todos los términos que se relacionan al tópico. ¿Cuál es el paso número 2? En el paso número 2, usted debe de coleccionar todas las referencias. Es decir, reúna las referencias bíblicas, tome sus obras de consulta, puede ser la, la Biblia de referencias de tópicos o la concordancia exhaustiva y empiece a reunir todos los versículos sobre su tópico que puede encontrar. Busque en su concordancia cada palabra que tenga que ver con el tópico que usted ha decidido investigar. Haga una lista de todos los versículos que de alguna manera tengan relación con el tópico. También necesita usar su Biblia de tópicos para encontrar versículos. Así usted tendrá en el paso número 2 todas las citas bíblicas que se relacionan al tópico. Ya tenemos el paso número 2.
En el paso número 3, usted debe de considere cada versículo individualmente. Considere cada versículo individualmente. ¿A qué me refiero con esto? Con el uso de la tabla de comparación que usted va a encontrar en su material de estudio que les he provisto en PDF. Allí tenemos una tabla de comparación y luego voy a mostrar al final. Voy a ver si puedo mostrar aquí la tabla de comparación. Aquí tenemos esta tabla de comparación. Observe, usando esta tabla de comparación, en el paso número 3, considere cada versículo individualmente que está eh, en su lista. Busque, lea, estudie cada referencia por separado y escriba en esa tabla sus observaciones y las perspectivas. Como el caso que tenemos acá, voy a poner la tabla. Aquí tenemos la cita bíblica, números 12:7. Observa usted que aquí está algunas observaciones y algunos descubrimientos que usted ha hecho después del análisis de ese versículo y pone qué es lo que usted ha encontrado. Por ejemplo, acá, en este caso, dice, Dios llamó fiel a Moisés. Usted, al haber estudiado esa cita bíblica de Números 12:7, encontró esa declaración, esa ah, palabra y escribe en su tabla de comparación, en la columna observaciones y descubrimientos, Dios llamó fiel a Moisés. Probablemente usted también en su lista, aquí la palabra que hemos investigado es la palabra fiel. Observe aquí en su cuadro, la palabra fiel, esa es la que hemos tratado de hacer un estudio en el ejemplo que estoy proveyendo, la palabra fiel. Luego, usted hace toda una lista de las observaciones que ha encontrado de cada versículo. Va haciendo esa lista en el paso número 3. Considere cada versículo individualmente. Esto implica que usted hará un análisis, una interpretación de cada versículo, encontrará las ideas que en ese versículo se están desarrollando. Asegúrese de revisar el contexto, es decir, los versículos anteriores y los posteriores, con todo cuidado, cuando estudie un versículo para asegurarse que está haciendo una interpretación correcta. Hágale preguntas en este paso, hágale tantas preguntas como pueda a cada versículo. Aquí no hay límite de preguntas. Recuerde pues que entre más pregunta, el texto le va a brindar más información, más respuestas y eso le permitirá a usted comprender mejor el sentido original del versículo que está estudiando. Así que concéntrese en la palabra que ha seleccionado, en el tópico que ha seleccionado y en base a eso gire sus preguntas en este paso número 3. Analice el versículo de acuerdo a la palabra que usted ha seleccionado. En el ejemplo que estoy poniendo, se ha tomado el tópico fiel, este tópico fiel. Así que en este tópico, observa usted acá en pantalla, el tópico es el hombre fiel, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Hemos hecho una lista de los términos. Aquí pues solamente utilicé la palabra fiel para dar el ejemplo. En el paso número 2, en la cual se nos dice que compile las referencias bíblicas, aquí están todas las referencias bíblicas. ¿Cómo encontré todas estas referencias bíblicas? Usando una concordancia. Así usted encuentra todas las referencias bíblicas respecto a ese tópico de la fidelidad o fiel. Aquí tenemos, ¿verdad? Todas estas referencias bíblicas. Observe usted.
Ahora nos ocupa en el paso número 3 que habiendo hecho ya usted una lista en el paso 2 de todas las referencias bíblicas, en el paso número 3 hace un análisis de cada versículo que usted ha seleccionado para su investigación. En el paso número 4 usted hará una comparación. Compare todas las referencias unas con otras. ¿Qué significa esto? Después que haya estudiado por separado y cuidadosamente todos los versículos, empiece a observar que algunas de las referencias se complementan entre sí de un modo natural y tratan los mismos asuntos del tópico que está sujeto a estudio. En este paso ilustro con el ejemplo que tenemos aquí. El paso número 4, observe que tenemos en el cuadro de comparación los pasos 3 y 4. Así usted está haciendo este paso después que ha estudiado el paso número 3, habiendo estudiado por separado cada cita bíblica, observe que algunas de las referencias se complementan entre sí de un modo natural. Esto quiere decir de que hay citas bíblicas que desarrollan la misma idea. Hablando de la fidelidad o de ser fiel, probablemente hay citas bíblicas que se están desarrollando bajo la fidelidad matrimonial o la fidelidad del siervo de Dios en sus ministerios, o la fidelidad o ser fiel en cuanto a la economía, a los bienes materiales, etcétera. Entonces, hay citas bíblicas que están relacionadas con ideas que son similares. Ahí usted tiene que ir seleccionando, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Para que usted vaya agrupando. Por ejemplo, usted dice, Números capítulo 12, versículo 7, Dios llamó fiel a Moisés. Y probablemente usted encuentre otra cita bíblica donde Dios llama fiel a Noé. Probablemente en otra cita bíblica, como el caso que tenemos acá de Primera de Samuel 22:14, Abimelech llamó a David hombre fiel. Observe que esa tiene relación porque están describiendo a ciertos personajes como hombres fieles. En el caso de Números 12:7 fue a Moisés que Dios le llamó fiel. En el caso de Primera de Samuel 22:14, Abimelech llamó a David hombre fiel. Y esto hace posible también que usted vaya seleccionando todas las citas bíblicas que tienen las ideas relacionadas, parecidas. El caso de Nehemías, capítulo 9, versículos 7 y 8, dice que Dios consideró a Abraham un hombre fiel. Entonces, cuando usted va viendo que hay similitud de las ideas, en el paso número 4, usted va seleccionando esas citas bíblicas, las va como clasificando, poniéndolas en un solo grupo. Estas citas bíblicas usted las va a relacionar bajo la idea de hombres que están siendo identificados como fieles. Y ahí las agrupa. Eso es en el paso número 4. Puede ser de que en el siguiente grupo de ideas, usted diga, bueno, en esta cita bíblica se está hablando de la fidelidad en la casa o en los ministerios del Señor y agrupa todas las citas bíblicas que hablan de la fidelidad ministerial en la casa de Dios, en el templo, etcétera. Y así usted va a ir clasificando
todas las citas bíblicas de acuerdo a las ideas que se están desarrollando. Esto es en el paso número 4. Vamos al paso número 5. En el paso número 5, concentre sus hallazgos en un bosquejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted va a hacer un bosquejo del tópico usando las citas bíblicas en su clasificación que ya realizó en el paso número 4. Use esa categoría del cuarto paso, así como usted las clasificó, entonces ahí puede ir ya iniciando para desarrollar un bosquejo. Este paso organizará su trabajo para facilitarle a usted que pueda hacérselo partícipe a otros, para enseñarlo también a otros. Haga esto agrupando las referencias que se conecten o aquellas semejantes en divisiones naturales y luego organice su bosquejo utilizando las ideas similares que usted encontró en el paso número 4. Vamos al paso número 6 y último. Concluya con un resumen y con una aplicación del tópico. ¿Qué significa esto? En su conclusión de 2 partes, resuma sus hallazgos en un breve párrafo. Luego escriba una aplicación práctica que se derive de sus conclusiones. Recuerde que dicha aplicación debe de ser práctica, medible y personal. Veamos el ejemplo que ya les he estado mostrando anteriormente. Dice, este es el cuadro que usted va a utilizar. Puede realizarlo en una página aparte, en una página de papel bond, y realizarlo en su cuaderno, como usted guste. Pero de esta forma usted debe de diseñar o estructurar el tópico. ¿Cuál es el tópico que usted va a desarrollar? Puede ser el tópico de las viudas, puede ser el tópico de la oración, puede ser el tópico de el perdón, cualquier otro tópico. En el ejemplo que tenemos es el tópico de el hombre fiel. Entonces el primer paso dice, compile una lista de términos: fiel, fidelidad, confianza. Usted puede poner una lista de términos que sean sinónimos de fiel. También en el paso 2, usted realice la lista de citas bíblicas. Aquí tenemos la lista de estas citas bíblicas. Trate de usar una palabra que no sea muy extensa, por ejemplo, amor. Es bastante extensa y va a encontrar una lista inmensa. Para iniciar este proceso, usted debe de hacerlo con una palabra que no tenga una gama tan extensa de citas bíblicas, que sea más corta, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la palabra beneplácito. O usted puede buscar, quiero utilizar o investigar la palabra, usar esa palabra de tópico perdón. Sé que es bastante extensa. O quiero investigar la palabra o el tópico la misericordia. Y hace toda esta lista de textos relacionados a ese tópico. Aquí tenemos pues este ejemplo en el paso número 3 y 4, en la cual hemos dicho, en la que usted va a considerar cada referencia por separado. Si usted encontró 40 citas bíblicas, significa que usted va a tener 40 citas que va a analizar. Si encontró 20 citas bíblicas que usted va a analizar por separado, una a una. Va a ir haciendo las observaciones, como aparece aquí en este cuadro. Escribe la cita, luego hace una referencia cruzada, que es una cita que se relaciona con la cita que usted tiene en estudio, y hace la observación. ¿Qué dice esa cita?
respecto al tópico que usted ha seleccionado. Por ejemplo, en este caso de la cita bíblica de Números 12:7, ¿qué dice esa cita bíblica respecto a fiel, al tópico de fiel? Bueno, dice que Dios llamó fiel a Moisés. Y eso lo escribo, ya me queda como una declaración o una observación que yo he hecho o análisis que he hecho respecto a esa cita bíblica. No es un análisis exhaustivo porque estamos estudiando un tópico y usted va a encontrar qué dice ese tópico respecto a esa palabra, respecto a esa cita, a ese tópico a la que usted ha seleccionado para investigar. Y como mencioné hace un momento, también usted va a, luego que ha analizado cada cita bíblica, va a buscar ¿qué citas bíblicas están relacionadas con las mismas ideas? Si es la palabra fiel que usted está investigando, aquí tenemos el ejemplo, ¿cuáles son esas citas bíblicas que se están relacionando con el mismo concepto o la misma idea que se está desarrollando? En- Aquí tenemos este, en el paso número 5. Haga un bosquejo, condense, realice un bosquejo condensado. Y ahí tenemos los diferentes puntos. Punto uno, la fidelidad es una cualidad divina. Esa es una declaración que encontramos en todas las citas bíblicas de referencia. Seleccioné esas citas que hablan de la fidelidad como una cualidad divina. Y usted encuentra A, B, C. 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 10:13, 1 Juan 1:9, hablan de la fidelidad como una cualidad divina. En el punto 2, los hombres fieles son difíciles de encontrar. Y allí pues vemos que ese punto, hay tres citas bíblicas que están hablando respecto a lo difícil que es encontrar los hombres fieles. Y así sucesivamente, usted va a ir sacando diferentes pensamientos que son las ideas principales de su bosquejo. Aquí usted tendrá este material para que tome de ejemplo cómo se desarrolla. Bien, en el paso número 6, usted hará una aplicación o la conclusión para su tópico que está desarrollando. ¿Cuál es la conclusión que usted llega? ¿Cuál es la aplicación que usted hará de todo lo aprendido en el estudio de este método? Amados hermanos, la tarea para esta oportunidad está en la página 120 a la 124 en su libro de texto que estamos estudiando. Dios les bendiga.